Operaciones con conjuntos. En este video brindaré ejercicio de aplicación sobre referente a la unión, intersección, diferencia y complemento de conjuntos. Veamos. Vean el conjunto A. X tal que X es vocal de la palabra verano. El conjunto B. X tal que X es una vocal. Me piden calcular la unión. Necesitamos conocer los elementos en extensión. Eso quiere decir que el conjunto A, determinamos que los elementos son A, E, O, vocales, mientras que en conjunto B serían todas las vocales A, E, I, O, U. ¿Qué viene a ser la unión? Es la reunión de todos los elementos del conjunto que participan, en este caso de A con B. Dado que el conjunto A esté incluido en el conjunto B, podemos determinar que su gráfico sería del modo siguiente. Y el sombreado del diagrama de Venn sería la región de ambos conjuntos. Pregunta 2. Dados los siguientes conjuntos, me dan el conjunto A por comprensión y el conjunto B por extensión. Necesitamos también encontrar los elementos por extensión. De A sería 1, no puede ser porque el X es mayor que 1. Sería 2, 3, 4, 5, hasta 7 porque dice que es menor o igual. Nos piden calcular la intersección. Viene a ser los elementos comunes en ambos conjuntos. Y al observar aquí, el elemento 4, el elemento 5 y el elemento 6 son comunes para ambos. Si lo graficáramos, tendríamos aquí los elementos de uno de los conjuntos y también del otro conjunto. Ubicamos los elementos del conjunto que contiene al 4, al 5 y al 6, el conjunto B, y también los elementos del conjunto A, que son, además de ellos, el 2, el 3 y el 7. La intersección sería sombría la región de los elementos comunes tanto para el conjunto A como para el conjunto B. En el problema 3, miren los conjuntos por comprensión y me pide determinar la diferencia simétrica. Bueno, en el conjunto A podemos determinar que los elementos son 3, 4, 5, 6 y 7. Mientras que el conjunto B serían los elementos del 2 al 9. ¿Cómo se define la diferencia simétrica? Todos los elementos, digamos conjuntos, excepto los comunes. Entonces, quiere decir que en este momento voy a anular todos los elementos comunes y los únicos elementos que me sobran serían los que integran la diferencia simétrica, es decir, 2, 8 y 9. Graficando podemos ver que el conjunto A tiene como elementos al 3, 4, 5, 6, 7, mientras que el conjunto B tiene además al 2, al 8 y al 9. Y su diferencia simétrica está dado por los elementos excepto los que coinciden. Pregunta 4. Hallar el complemento de A y el complemento de B. Antes vamos a determinar por extensión cada uno de los elementos. Y sabemos que el conjunto B tiene como elementos al 1 al 3, 4, 5 y 6. Si el complemento pedido de un conjunto está dado por otro conjunto,
que contiene a todos los elementos que no están en el conjunto original, pero que están en el conjunto referencial, que en este caso es conjunto U, el conjunto universo. Entonces veamos qué elemento le falta al conjunto A. Veamos, el 1 ya lo contiene, el 3 también lo contiene, el 5 también lo contiene, 7 y 9. Entonces lo sobrante vendría a ser los elementos del conjunto complemento B. En forma análoga, vamos a hacer ahora referente al conjunto complemento de B. Usando la misma estrategia, vamos a anular los elementos comunes del conjunto con respecto al conjunto universal. Y me va a quedar solamente los elementos disponibles, el 1, el 2, el 7, el 8, el 9 y el 10. Pregunta 5. Me dan los conjuntos A, elementos de ramos y B de rosas. Y me pide hallar la diferencia simétrica. Recordemos la definición. Tenemos que anular como primer paso todos los elementos comunes en ambos. Observa, pero ese se repite dos veces, también se anula. Se anula. Lo contiene arriba y lo contiene en la parte inferior. Entonces, lo único que me queda disponible sería el elemento M. Otra forma de verlo gráficamente es, anotamos los elementos del conjunto B, rosas, y de A, ramos. Y recuerda que S en rosas se nota una sola vez, ¿no? ¿Y qué nos queda como elemento que no incluye la intersección? Sería el elemento M, el cual va a ser la diferencia simétrica. Pregunta 6. Dado los conjuntos A, bravos, B, rabias y C, rabo, hay la unión. Recuerden que la unión es la agrupación o reunión de todos los elementos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Bueno, vemos todo el conjunto A que es bravos, e incluimos la letra I que faltaría del conjunto B. También piden la intersección del conjunto B con C. Los elementos comunes. Observamos ahora cada uno de ellos y observamos ahí que ambos contienen R, A y B. Ellos serían los elementos de la intersección. Pregunta 7. A y A menos B y C menos A. Mirar los elementos por comprensión. Necesitamos encontrar los elementos por extensión de acuerdo a las desigualdades que se presentan con menor y menor igual. Y a partir de ello encontramos cada uno. Pero ¿qué es la diferencia? Es una operación que da como resultado otro conjunto con los elementos del primer conjunto sin los elementos del segundo conjunto. O sea, en A menos B, una estrategia sería anular los elementos que coinciden. Entonces nos concentramos en ver solamente en A y en B. Anulemos los que coinciden y anotamos lo que le sobra al primer conjunto. Es decir, le sobra los elementos 7 y 8. De forma análoga, vamos a ahora hallar C menos A. Como estrategia de los pasos, vamos a anular los elementos que coinciden en ambos. Y C menos A sería los elementos que solo quedan en A.
Y al observar en pantalla, vemos que solamente va a quedar el elemento 9. Pregunta 8. Para los conjuntos A, B, C y D, ya por extensión, calcule A intersectado con la unión de C con D. Bueno, podemos anotar aquí los elementos del conjunto A. Y ahora vamos a hallar lo que es el paréntesis, que es C unión D. Reunir C con D. Ordenado sería lo siguiente. A partir de ahora me piden encontrar los elementos de la intersección. Los elementos comunes. Como podemos ver ahí, contienen ambos al elemento 1 y al elemento 4. En la parte B me pide calcular la unión de C con D unido con B. Bueno, reunamos en C con D. Serían los elementos 1, 4 y 5. Los elementos del conjunto B que ya nos dan. Y unidos serían, anotados de forma ordenada, los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. En la pregunta C nos piden calcular la unión de A con B unido con C con D. Bueno, cerrando por paréntesis, calculamos los elementos de la unión de A con B, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que C unido con D serían los elementos 1, 4 y 5. Como nos pide la unión de ambos conjuntos desarrollados, bueno, unimos todos ellos y tenemos como elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Pregunta 9. En el conjunto por extensión A, B y C, calcular A menos B intersectado con C. Anotamos primero conjuntos de A y ahora los elementos que coinciden en B con C. Veamos. Coincide el elemento C. Y ahora pin la diferencia. Recuerda que la diferencia se obtiene, primero como paso, anulamos coincide. Copiamos lo que le sobra al primer conjunto en mención. O sea, serían los elementos A, B y D. También nos piden calcular B menos C menos A. O sea, transcribimos los elementos de B que nos dan, pero necesitamos calcular C menos A, el cual sería HK. Y ahora nos damos cuenta que son conjuntos disjuntos. Es decir, que copiaremos todos los elementos del primer conjunto, que sería C, E, F y G. Pregunta 10. Dados los siguientes conjuntos, algunos por extensión y otros por comprensión, necesitamos primero encontrar cada uno de los elementos por extensión. En este caso, en conjunto B serían los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, mientras el conjunto D va a ser 1 y 2. Ahora me piden cuál de estas alternativas sería incorrecta. Observemos. A menos B. Tenemos que anular los elementos que coinciden, ¿no? Coinciden el 1, coinciden el 2, coinciden el 5. ¿Y qué le queda al conjunto
A me queda 6, 7. Sería verdadero. De forma análoga, hacemos C respecto de B. Y también nos sale 5, 6, 8. Ahora necesitamos encontrar los elementos que coinciden en A y en B. En pantalla, nos damos cuenta que lo que coinciden son los elementos 1, 2 y 5, que también sería verdadero. En las partes D me piden la unión de conjunto D con el vacío. Bueno, sería los elementos del conjunto D, es decir, 1 y 2, el cual sería verdadero. Ahora vamos a encontrar la diferencia simétrica de B con C. Anulamos primero los elementos que se repiten y se copia todo lo que sobra. Pero en pantalla lo que sobra son los elementos 3, 4, 6, 8. Y acá dice 1. Eso quiere decir que sería falso. En el siguiente, cerramos también y tenemos que también es falso. En la G, los elementos que coinciden en C con D. Si observamos los datos, lo que coinciden son los elementos 1 y 2. Y acá me dice que son otros elementos. ¿Cuál sería falso? Y la última es verdadera. Entonces las incorrectas serían las alternativas E, F y G. De los conjuntos P, Q, R y S, determine conjunto potencia. Necesitamos primero encontrar los elementos de Q que cumplen la condición dado números de X que puede ser 2 y 3, pero que elevado al cuadrado más 1 sería 5 y 10 respectivamente. En el conjunto R, números mayores que 7, pero menores que 10, es decir, 8 y 9. Y en el siguiente pide números impares entre 7 y 9, es el valor de X. Pero cumple la condición X más 1 entre 2. Uno de los números sería en este caso que cumpliría en el X, sería 16. Pero los elementos del conjunto están dados en esta condición. O sea, 16 más 1 entre 2 sería 8. Igual ocurre con el número 18, que cumple la condición de cada caso. Entonces, tenemos aquí, estos números sería 17 impar, más 1, 18, entre 2, 9. Ahora me piden encontrar el conjunto potencia de todos ellos. ¿Qué es P menos Q? Nos supone que solamente están en P, es decir, los números 6, 7, 8 y 9. P menos S, suponiendo que solo están en P y no están en S, que serían los elementos 5, 6 y 7. Ahora me piden la reunión. Juntarlo a todos los elementos, incluido R. Serían los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. Como nos piden la cantidad de elementos, necesitamos ahí contabilizar. Vemos que el cardinal sería 5 elementos. Y como pide respecto al conjunto potencia, usando la fórmula 2 a la n, donde n5, el cardinal de conjunto en mención, sería 2 a la quinta, el cual es igual a 32. Pregunta 2.
Todos los conjuntos M con 3 elementos y N con 4 elementos, hay intersección de conjunto potencia de M con N. Bueno, recordemos que el conjunto potencia está dado por los elementos, por los subconjuntos de ellos. Para ello vamos a agregar a cada elemento una llave. Luego vamos a agruparlo de 2 en 2. Por ejemplo, si el 2, le agregamos su llave, el 6 con otro conjunto vacío, y ahí también el 2 con el vacío, ¿no? Y también se va a agrupar de 3 en 3, que sería el mismo conjunto M. Y finalmente se coloca el conjunto vacío sin ningún tipo de llave. Todos ellos forman parte del conjunto potencia de M. ¿Qué nos piden calcular? Su intersección de este M con N. Veamos qué elementos coinciden en ambos. El vacío es un elemento que coincide. También está el conjunto vacío, pero con llaves, también está ahí. No se encuentra ese elemento. Busquemos el 2. 2 sí está. Y también el 6 con llaves. Por lo tanto, tendríamos acá como elementos a los siguientes. Pregunta 13. Del conjunto A con 4 elementos, indicar su veracidad. Recuerde que para estar incluido, necesita ser parte elemento del conjunto. Y todos ellos sí están aquí. Por lo tanto, sería verdadero. La segunda. Pertenece al conjunto B. También deben ser elementos. Bueno, sin considerar la llave, ¿no? Y si buscamos, el conjunto vacío no es elemento. Por lo tanto, este sería falso. Y el otro, que pertenece al conjunto potencia de B. Esta llave es respecto a potencia. La segunda llave es respecto a la otra potencia. Entonces quiere decir que deben ser elementos de lo que quedan. Y efectivamente son elementos. Por lo tanto, sería verdadero. Marcamos como alternativa letra pregunta 14. Si el conjunto C tiene P más 1 elementos y 2P más 3 subconjuntos propios, además me dan el cardinal del conjunto A y P en función de P, hallar la diferencia. Nos habla de subconjuntos propios. Recuerde que está dado por la fórmula 2 a la n menos 1. Donde el cardinal de elementos es P más 1, reemplazamos y la cantidad de conjuntos propios es 2P más 3. Por ecuaciones, el 1 pasa a sumar y 3 más 1 sería 4. Y ahora, por ensayo de error, podemos descubrir que el valor de P es 2. Reemplazamos ahora para encontrar el cardinal del conjunto A, donde en vez de colocar P, anotamos el valor de 2 y tenemos ahí 4 por 2 más 2, o sea 10. Lo mismo hacemos para calcular los elementos del cardinal de B, donde P es 2, por 3 sería 6, más 6 es 12. Igualmente necesitamos encontrar los elementos de intersección. Al reemplazar tendríamos 2 por 2, 4, menos 2, 2. Necesitamos ahora hacer el gráfico de los elementos, indicando ahí los cardinales de los conjuntos que participan y también ubicando la intersección de ellos. Y ahora sí, completando.
Entonces, en este caso, para hallar los elementos que están solamente en A, restaríamos 10 con 2, el cual es 8, y formándolo hacemos respecto al conjunto B, que es 10. Y nos piden calcular A, diferencia simétrica de B. O sea, todos los elementos menos lo que está en intersección. Es decir, 8 y 10. El cual es igual a 18. Pregunta 15. Vean los conjuntos P, Q y R. Calculando por extensión los números primos en Q respecto a P serían los elementos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Y el conjunto R son los números impares respecto a P. Y me dan la siguiente condición. Me pide determinar su veracidad de todos ellos. Veamos. Nos pide calcular Q triángulo R. Recuerda que diferencia simétrica hay que anular los elementos que son comunes y serían los elementos que sobran. Y si contabilizamos, los elementos que sobran efectivamente son 7. Son los elementos 1, 2, 9, 15 y 21. Por lo tanto, verdadero. La intersección, bueno, que son los mismos que hemos marcado, si contabilizamos también son 7. Sí, es verdadero. Ahora necesitamos encontrar los elementos de R menos Q. Lo contamos acá. 1, 2, 3 y 4. Y solo los elementos de Q menos R, que son 1 y 2. Solamente uno, el 7 sí está contenido. Entonces tenemos acá en este caso 4 menos 1, el cual es 3. Sería falso. Y nos piden ahora P menos la unión de Q con R. Desarrollando, nos damos cuenta que los elementos van a ser 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. O sea, son 10 elementos. Por lo tanto, la respuesta sería falso. En este caso, marcaríamos como alternativa C. Pregunta 16. Si A y B son dos conjuntos finitos, tales que el número de subconjuntos de A y B suman 320, y los conjuntos de A y B tienen dos elementos comunes, elimina el cardinal de la diferencia simétrica de A con B. Recordemos, el número de conjuntos está dado por la fórmula 2 a la n. Siempre va a tener como respuesta o 2 a la 0, o 2 a la 1, o 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, o sea los números que aparecen ahí, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 216. En el problema nos expresan que la suma de ambos debe ser 320. ¿Qué pareja de elementos que aparecen en la parte de arriba sumaría 320? Vemos que si yo sumo 64 con 226 cumplen esa condición. Pero recordemos, 64, que son los subconjuntos, ¿de quién dependía? De efectuar 2 a la 6. Eso quiere decir que son 6 los elementos del conjunto A. Y otro número que es 226 resultaba desarrollar 2 elevado a qué exponente, a la 8. Entonces quiere decir que el cardinal sería 8 elementos. Para hallar la diferencia simétrica, hacemos el gráfico, ubicamos el cardinal tanto del conjunto A, del conjunto B,
Y utilizamos el dato que me dan que que la intersección de ambos conjuntos está dado por dos elementos. Completamos los datos en los sectores sobrantes y tenemos aquí la diferencia simétrica que está dado por los elementos solo de A, que es 4, más solo de B, que es 6, y la sumatoria me va a dar igual a 10. Y llegamos al último problema. Al pie de los diagramas de Ben-Euler, escribe las operaciones del conjunto que corresponde. Como puedes ver aquí, no está pintado la parte central. O sea, es la unión menos la intersección, o también llamado diferencia simétrica. En la parte B, vemos que el conjunto C está completamente en blanco. Quiere decir que se va a restar respecto de los otros conjuntos. Es decir, de la unión de A con B menos C. En cambio, ahora vemos totalmente pintado, sombreado el conjunto A, el cual se va a unir con la intersección de B con C. Finalmente vemos aquí pintado las intersecciones tanto de A con B, de A con C y B con C, pero ha sido borrada la parte central, que es la intersección, el cual sería así su resultado.